o estuvieron estudiando sobre los distintos contratos. ¿Qué es el contrato de mutuo? A ver, Silvia. Vieron que a medida que van estudiando, yo siempre le dejo estas características a los alumnos. Cuando uno va... Hola, profe. Diferencia Cuando el mutuante, cuando una persona que es el mutuante... Un contrato de compra-venta con uno de locación. ¿Cuál es la principal diferencia? Vuelve a repetir, que justo estaba hablando, no lo escuché. Sí. No, está bien, seguir nomás. El mutuo, es que había preguntado justo al mutuo que era, le estaba por responder que era cuando una persona, que es el mutuante, le cede el derecho a otra persona para que haga negocios en su nombre. ¿Puede ser? A ver, acá acuérdense que cuando hablamos de contratos en particular, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Los distintos contratos que se van efectuando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de compra-venta y un contrato de locación? Para hacerlo fácil y sencillo, para que ustedes se acuerden en el momento de rendir la diferencia en los distintos contratos. A ver, en la compra-venta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La compra-venta se entrega una cosa a cambio de un precio. Y en la compra-venta, claro, ¿qué obligaciones tienen las partes? ¿Se acuerdan? El año pasado estuvimos... de entregar una cosa a cambio de dinero. La compra-venta. Se entrega una cosa. A cambio de dinero. A cambio de dinero. Bien. Y en el locación es la locación también se entrega... El uso y el goce de una cosa. En este caso puede ser un departamento o algo, una cosa. A cambio de una determinada suma. Sí. Bien. ¿Y en la compra-venta qué se entrega? Una cosa. Y sí, pero ¿qué se entrega de la cosa? Algo que fácil, sea... Ajá, es un bien que tiene un precio. Sí, pero ¿qué se entrega de la cosa? El uso, el goce. La posesión, la tenencia y el dominio. Dos cosas juntas. El dominio, la propiedad, ¿no? ¿Es así o no? Así es. En el contrato de compra-venta, ¿qué es lo que se entrega? Solamente la posesión. ¿Tienen el código ahí? ¿Qué tienen ¿tienen el código ahí? Sí, bueno. Ahora lo estoy... ¿Busco ahora? Sí. Busquen. Mientras tanto vamos trabajando sobre el mutuo. ¿Sí? Perfecto. Bien. En el mutuo hay una definición en el artículo 1532 del Código Civil y Comercial que establece que hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuario en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles y este se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. Entonces tenemos el mutuante por un lado, el mutuario por el otro, y el mutuante ¿a qué se compromete? A entregar al mutuario en propiedad, dice, ¿no? Una determinada cantidad de cosas fungibles, ¿sí? ¿Qué son las cosas fungibles? Lo que se consume en el primer uso. Sí, pero ¿cómo se identifica? Por ejemplo, el dinero es una cosa que se puede consumir apenas se lo utiliza, o por ejemplo un paquete de arroz que va a usar para cocinar también es fungible, se consume en el primer uso. Se consume en el primer uso, sí, pero ¿cómo se identifica? Si vos, las cosas fungibles se identifican por la calidad, la cantidad y la calidad y especie, bien, ¿no? La cantidad, ¿sí? Calidad y especie. Sí. Calidad y especie, ¿sí? Entonces, si yo entrego en propiedad a otra persona 100 pesos, el mutuario se obliga a devolver 100 pesos, ¿sí? Pero yo, ¿para qué le entrego? Para que solamente lo use y lo goce, nada más. No, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la finalidad?
que lo utiliza, lo consuma y que devuelva la misma cantidad y calidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si yo le entrego 100 pesos, yo soy el mutuante y le entrego 100 pesos a una persona, es para que la persona lo utilice, la consuma, la utilice, la gaste y que me devuelva la igual cantidad de cosas, los mismos 100 pesos, en un momento determinado que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características principales? Dice que en una de las partes el mutuante se obliga a entregar en propiedad, ¿se acuerdan? En propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles. Y es un contrato típico. ¿Por qué es un contrato típico? Porque está tipificado en la norma, en el Código Civil y Comercial. Muy bien, muy bien. Es consensual. ¿Por qué es consensual? Porque hay voluntad de partes, consentimiento. ¿Con qué se perfecciona el contrato? El contrato se perfecciona con la voluntad de ambas partes, con la voluntad de ambas partes. No es necesario que se entregue la cosa para perfeccionar el acto. ¿Se entiende? Sí. El título de la transmisión tiene que ser de propiedad, ni de uso, ni de goce, ¿no? Tiene que ser de propiedad, ¿sí? La naturaleza del objeto prestacional debe consistirse en cosas, ¿sí? Que dice excluyendo bienes materiales, de carácter fungible, que son aquellas que todo individuo de la especie equivalente a otro individuo de la misma especie pueden sustituirse por otra, de la misma cantidad de calidad, 100 pesos, 100 kilos de arroz, soja, ¿se entiende? Bueno, sí. Entonces ahí, cuando ustedes van estructurando, se estructuran para estudiar, yo siempre les aconsejo porque, bueno, ustedes ya saben que yo fui alumna acá y que me recibí como alumna de la Universidad Católica de Salta hace muchos años. Entonces, yo entiendo por ahí lo difícil, lo complejo que es, y por eso les pido, trato de ayudar, cada uno tiene su forma de estudiar, pero la forma es estructurarse sobre todo en contratos, ¿no? Entonces tenemos un mutuante, en este caso en el contrato de mutuo, que se compromete, tenemos ¿quiénes son las partes? Mutuante y mutuario, ¿sí? El mutuante, ¿qué se compromete? ¿En qué le entrega al mutuario? Una cantidad de cosas, carácter de propiedad, ¿no? Le entrega la propiedad, el dominio, la propiedad al mutuario para que éste le use, ¿sí? Y le devuelva la misma cantidad de calidad. Entonces, las partes son mutuante, mutuario, el objeto es una cosa fungible, el título de la transmisión es en propiedad, es de carácter consensual. ¿Se entiende? Así ustedes pueden ir estudiando y viendo para no confundirse después a la hora del examen final los distintos contratos, ¿sí? Bien. Perfecto. Dice, la otra parte, que es el mutuario, se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. Dice, como es una cosa fungible, dada la fungibilidad de la prestación, la restitución no es en especie, la misma cosa dada, sino por equivalente, es la cantidad y calidad. ¿Se entiende? No es lo mismo, no es la misma cosa que se devuelve, sino que se devuelve la misma cantidad y calidad. No son los mismos, no es el mismo billetito. Acá yo tengo un billete de 100 pesos, que lo encontré de casualidad. No es este mismo billete, sino es la misma denominación, ¿sí? Es la misma denominación y la cantidad. ¿Está? Bien. Para la calificación es irrelevante su onerosidad o gratuidad. La noción, bueno, habla un poquito que es un contrato, el contrato de mutuo tiene su perfil como contrato de préstamo con funciones creditorias. También
dice, hablando de su naturaleza jurídica, dice que es el contrato de mutuo es un contrato típico y autónomo, perteneciente al género de los contratos de préstamo. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, acá hay un tema. Dice que pertenece al género de los contratos de préstamo. ¿Y qué es el préstamo? ¿Qué entienden ustedes? Además de ser un contrato de mutuo, todos pedimos prestado generalmente. ¿A quién le pedimos prestado? Al banco, por lo general. Al banco, por lo general. Ustedes también ven, ven el Código Civil y Comercial que hay unas cláusulas estipuladas para los contratos bancarios. ¿Es así o no? ¿Llegaron a leer o no? Sí, estábamos en eso. ¿Estuvieron mirando? Sí. Que bueno, que se tiene que establecer por escrito, que se tienen que establecer las cláusulas, un poco también tiene que ver con las cláusulas de consumo, ¿sí? Bueno, acá habla un poquito de la evolución, que dicen épocas muy remotas, que este contrato aparece documentado en antiguos textos religiosos y jurídicos, y que no estaban bien vistos porque en un principio lo que se pactaba era que ese contrato sea gratuito, que no se cobre, que el mutuante no cobre algún tipo, no tenga, no sea, a ver, que entregue la cosa en propiedad, el otro le devuelva la misma cantidad de cosas y que sea gratuito, ¿no? Y dice que el mutuo oneroso fue cuestionado en la antigüedad porque le daba posibilidad a la figura de la usura, el famoso usurero, que cobraba fortunas por prestar una suma de dinero, ¿sí? Claro, la idea era que no cobre, ¿sí? Antes el contrato de mutuo era también reconocido como un contrato real, y eso fue cambiando y se transformó en un contrato consensual, ¿sí? El contrato real es aquel que se perfecciona con la entrega de la cosa. Entonces, si existe promesa promesa de préstamo de mutuo, no existía ningún tipo de responsabilidad, ¿sí? Bueno, aquí están los elementos. Dice que las partes son el mutuante, que es quien entrega en propiedad a la otra parte la cosa fungible, y el mutuario quien se obliga a devolver la cosa equivalente en su caso, y en su caso a pagar el interés. ¿Vieron que ahí aparece la figura del interés? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de prestar? ¿Cuál es el interés económico de prestar dinero? ¿Por qué el banco nos presta dinero? Para tener una mínima ganancia para poder volver a prestar. Y una buena ganancia tiene con los intereses, ¿no? Porque, bueno, ustedes ya estudiaron, ustedes tienen economía en segundo año, ¿no? ¿Tuvieron economía? Sí, tuvimos economía. Bueno, y en economía vieron que las funciones de cómo el banco va trabajando con el dinero, por medio del cual el dinero que uno deposita, el banco lo presta. Ustedes saben bien cómo es el circuito. Entonces ese banco me presta a mí una suma de dinero y me pide que yo pague esa suma de dinero más algunos intereses, ¿sí? Por eso en este caso es oneroso, ¿sí? Habla de la promesa de contrato, esto para que ustedes después los puedan ver. Y habla de la capacidad. Dice que en cuanto a la capacidad se aplican los principios generales de la materia, pero el mutuante tiene que tener capacidad para disponer, dado que el contrato implica la enajenación de cosas. ¿Qué es la capacidad de disponer? Disponer o administrar. ¿Quién tiene capacidad de disponer? La capacidad para disponer el préstamo, el banco, el gerente, la caja. Sí, pero no, a ver, ¿quién
¿quién tiene qué es disponer de una cosa? Tener el derecho de poder prestar o dar algo. O poder claro, hacer algo en uso de propiedad, algo. transmitir el dominio de una cosa, el dominio de las cosas. La cuestión de la administración es poder administrar, a veces se administra sin ser dueño, ¿no? O solo se tiene capacidad, eso lo tiene que ver bien, ¿sí? Bien. Sí. Dice, en cuanto a la legitimación, por este mismo efecto traslativo del contrato, el mutuante debe ser el propietario de las cosas que transfiere al mutuante, ¿sí? Bueno, después habla del tema del representante, dice que si el contrato se efectúa a través del representante, se tienen que requerir facultades expresas para ser mutuante o mutuario. Bueno, habla de la responsabilidad parental, los tutores y curadores, y luego habla de la forma, dice que es un contrato no formal, pues no subordina su validez al cumplimiento de ninguna solemnidad en especial, ¿no? Y existe, sí, un mutuo formal, los que implican la financiación para el consumo, y habla del artículo 36 de la ley 24240. ¿Cuál es la ley 24240? ¿Tienen idea? Ustedes tienen derecho del consumidor, ¿no? En tercer año. Esa es la ley del derecho del consumidor, ¿sí? Dice, pese a su carácter no formal, es usual que los contratos mutuos onerosos se instrumenten por escrito como elemental recaudo para su prueba. En algunos casos incluso se plasman escrituras públicas por haberse convenido garantías que conllevan esa forma, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, ¿sí? Entonces, el mutuo, ¿qué tipo de contrato representa generalmente? Lo que estuvimos hablando recién, estuvimos hablando todo el tiempo de un tipo de contrato que incluye el mutuo, que es el contrato de préstamo, ¿no? El préstamo en dinero, ¿sí? ¿Se entiende? Y existe algunas solemnidades, dice que en el caso, por ejemplo, si bien no es solemne el contrato de mutuo, sí que se estipula generalmente conveniente que se realice por escrito. ¿Por qué? Nosotros que vamos a ser abogados. ¿Cuál es la idea? Que se estipule por escrito. ¿Qué creen ustedes? No sé si estoy conectada, ¿me escuchan? Ah, bien, para que quede todo claro en las cláusulas, para saber cuál es el interés que se va a llevar a cabo, quiénes son las partes involucradas, y darle exactamente para darle una formalidad y para saber generalmente qué tipo de interés que se va a cobrar, el tipo, cuándo hay que devolver el dinero. ¿Se entiende? Toda esa es la formalidad, generalmente son las cláusulas que se estipulan a los efectos de poder, para que ese contrato quede claro, porque es dinero, ¿no? Como todo contrato, tanto el contrato de compraventa como el de locación, bueno, salvo que los pequeños contratos, ustedes saben bien que el resto tiene que, lo usual y lo mejor en los contratos, que por ahí no tienen formalidades, que se realicen por escrito, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objeto de la cosa mutuada? Es la cosa fungible, ¿sí? Dice que son los bienes materiales, fungibles, aquellas que todo individuo, en la que todo individuo de la misma especie equivale a otro individuo de la misma especie y puede sustituirse por otras de la misma cantidad e igual calidad, ¿sí? Dice la fungibilidad
depende de la voluntad de las partes y no de la naturaleza de la cosa. Cualquier cosa puede ser tratada como no fungible, con tal que el mutuante acepte la devolución por equivalente o sustitutivo. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser algo que sea para algo que se considere que es fungible? ¿Qué creen ustedes? Si hablamos de 10 mesas, ¿se entiende? Cantidad y calidad. 10 mesas, 10 autos 0 kilómetros. ¿Se entiende? Botellas, sí. A ver, ¿qué otra cosa puede ser? 10 aires acondicionados. ¿Se entiende? Es cantidad y calidad. Cantidad y calidad. Bien. Dice que puede ser objeto del contrato 10 cosas muebles o inmuebles, aunque en la práctica recae invariablemente sobre bienes muebles, ¿sí? Diferentes cosas, objetos del contrato. 12 sillas, ¿sí? La idea es, te doy las 12 sillas, me devolvés 12 sillas o una suma de dinero, por ejemplo. Eso puede ser, o las 14 sillas. Es un ejemplo. Dice, de acuerdo con lo anterior, puede ser objeto del contrato, ¿sí? Sumas de dinero, de curso legal. Y dice que cuando son obligaciones en moneda extranjera, y esto ustedes lo vieron, y fue en materia de examen, cuando existe obligación de dar, ¿se acuerdan en teoría general teoría general de las obligaciones? Cuando existe una obligación de dar dinero y esa obligación recae sobre dinero que es extranjero, ¿qué equivale? ¿Qué tiene que devolver ahí el mutuante? El mutuario, perdón. Lo equivalente a la moneda legal corriente. Exactamente, exactamente. ¿Se entiende? ¿Ven cómo todo se va concatenando en el derecho? Dice, bueno, y otras cosas fungibles a que se le aplique el régimen de las obligaciones de género. Y ahí especifica, ¿no? Entonces tendrían que remitirse a las obligaciones de género. Dice, en los contratos de mutuo oneroso, el objeto contractual se compone por la deuda de intereses, que es la prestación a cargo del mutuario, por la que el mutuante se concede el préstamo, ¿sí? Dice que el mutuo oneroso devenga intereses compensatorios. Dice que se puede devengar un interés compensatorio puro, que cubra solamente el costo financiero sufrido por el mandante o no disponer del capital, o puede tener un plus de ganancia, ¿sí? Bueno, dice que se puede convenir libremente la periodicidad con que deben afrontarse los servicios de intereses compensatorios, y si no lo hicieran, la ley establece vencimientos trimestrales simultáneos a cada amortización de capital. Bueno, bien. En el mutuo gratuito no genera intereses compensatorios, por ello hasta el momento que el mutuario debe restituir la cosa no deuda interés alguno al mutuante. No obstante, una vez vencido el plazo sin que el mutuario haya restituido la cosa, debe pagar los intereses moratorios. Eso es lógico, ¿no? ¿Se entiende? Si pese a ser gratuito, el mutuario pagara voluntariamente los intereses, estos son irrepetibles, por lo que se advierte que para la ley este pago es un deber moral, no obstante el deudor no queda obligado a seguir pagándolos en lo sucesivo. No se debe dar mucho de esto en la práctica. Bien. En las obligaciones dinerarias dice que el interés generalmente se estime mediante un cálculo, una tasa, el cálculo de una tasa que puede ser pactada por la parte o generalmente lo que resulte de las leyes o la determinación judicial, ¿sí? Tasa activa del Banco Nación Argentina, la tasa pasiva del Banco Nación Argentina. Se hace un cálculo de la suma que se debe y la periodicidad, y de eso se desprende el interés, ¿sí?
En las obligaciones no dinerarias, los intereses se liquidan en dinero y pueden ser fijados por las partes. Eso es lo que les decía, las 12 CIVIAs más dinero, ¿sí? En defecto se liquidan aplicando la tasa sobre el precio de la cantidad. Bueno, y un poquito habla de los intereses, ¿no? Habla de los del interés compensatorio, desde cuándo corre, y el interés moratorio. ¿Qué era el interés compensatorio? ¿Y qué diferencia hay con el interés moratorio? Dice que el interés compensatorio, sí. El compensatorio es cuando, o sea, hasta que se hace efectivo, tiene un tiempo para poder reclamar. En cambio, en el interés moratorio, una vez que se vence el plazo, corre un interés en contra de la otra parte de que tiene que pagar por no ponerse al día, como quien dice. A ver, ¿el interés compensatorio era? Perdón, no te escuché bien. Una vez que se hace el pago, tiene como la posibilidad de poder reclamar para que se le devuelva la plata en tiempo y forma, ¿puede ser? El interés moratorio es el interés que se pauta por la suma que fue prestada. ¿Se entiende? Si ustedes compran un electrodoméstico, ¿no? ¿Vieron ahora que se viene la hora 30? ¿Escucharon hablar de la hora 30? Sí, sí. Bueno, ese dice que tiene un interés del 45%. ¿En qué? ¿Por qué? Porque se financian 30 cuotas, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Bueno, ese es el interés compensatorio. El interés compensatorio es el interés que se cobra de por sí para, es la finalidad lucrativa al realizar el contrato de mutuo. O sea, yo presto una suma determinada de dinero, pero quiero que me devuelvan un poco más. ¿Por qué? Porque yo me liberé de ese dinero, le entregué en propiedad al mutuario, pero el mutuario me tiene que pagar la misma suma de dinero, pero con intereses compensatorios. ¿Se entiende? En tanto, el interés moratorio es aquel que es pactado por las partes. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, ahora está más claro, profe. ¿Está claro o no? ¿Sí? Sí, sí, ahora está más Bien. claro. Bueno, habla de las causas, habla de las distintas cláusulas, habla del plazo, también que las partes pueden convenir un plazo determinado, podría incluso, y bueno, habla de los distintos puntos con respecto a la forma de cómo se tiene que devolver. Dice, como se ha dicho, el plazo es esencial en el mutuo, en tanto el contrato del préstamo, al permitirle al mutuario realizar el aprovechamiento de la cosa dada durante un tiempo a su restitución. Las partes pueden convenir un plazo determinado en una fecha fija, en cierta cantidad de días contado de la firma, o determinable en función de circunstancia objetiva. No sé, una cuota tan por mes con un interés del tanto por ciento, ¿sí? También se puede omitir la fijación de plazo, dando lugar a un mutuo precario en el que el mutuante podrá requerir la devolución en cualquier tiempo y el mutuario dispondrá de 10 días para la restitución, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el mutuante tiene la obligación, o sea, el mutuante lo intima que le devuelva ese dinero más sus intereses y el mutuario debe devolverlo dentro de los 10 días, ¿sí? Dice, podría inclusive subordinarse la devolución a la mejora de la fortuna del mutuario, por ser este un supuesto de plazo indeterminado, en el caso de plazo indeterminado, ¿no? También a la ocurrencia de un hecho incierto, condición, hipótesis prevista en el artículo 1531, inciso B, del Código Civil y Comercial. ¿Ven? Entonces hay distintas formas de pagar, digamos, el mutuo. ¿Cuáles son las obligaciones del mutuante? La entrega de la propiedad de la cosa, ¿sí? Después hablan de las distintas exenciones.
el lugar y el tiempo de la entrega, dice que las partes pueden convenir lo concerniente al lugar y el tiempo de la cosa mutuada, y con respecto a la entrega, dice que si no existe pacto al respecto, se procede ante el simple requerimiento del mutuario, ¿sí? Y la forma, y habla un poquito de la forma de entrega. Ese es en sí, de por sí, es el contrato de mutuo. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este contrato? ¿Pasamos al comodato? Hasta ahora todo bien, profe. Bueno, entonces acuérdense que cuando ustedes van a estudiar contratos, por lo menos lo esencial es que ustedes conozcan las partes, conozcan qué es lo que se traslada. Bueno, acuérdense que en este caso hay una condición de dar, una obligación de dar del mutuante, que entrega el dominio, la propiedad de la cosa, de cosas fungibles, y se obliga a devolver la igual cantidad de cosas, la misma cantidad y el mutuario se obliga a devolver la misma calidad y cantidad y especies, perdón. Bueno, ¿está? Y entonces, ¿cuál es el objeto? O sea, de este contrato, que se entregue una cosa fungible en carácter de propiedad, ¿sí? Bien. Vamos a comodato. Bueno, en el comodato dice que el artículo 1533 del Código Civil y Comercial establece que hay contrato de comodato cuando una parte se obliga a entregar una cosa que no es fungible, que puede ser mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida. ¿Qué diferencia hay con el anterior contrato que vimos? Este es gratuito, o sea, lo tiene que usar sin dar nada. Ajá. ¿Y qué se entrega? Una cosa no fungible, el otro era fungible, acá es no fungible, o sea que no se consume. Exactamente, una cosa fungible, y dice, los elementos del contrato son los siguientes. En una de las partes, el comodante se obliga a entregar una cosa no fungible para que la otra, el comodatario, se sirva de ella, ¿sí? Debe tratarse una cosa no fungible, por lo que se tiene que devolver la misma cosa, ¿sí? Dice, la posibilidad de servirse de la cosa otorgada al comodatario es de carácter gratuito, y dice que la gratuidad del contrato es esencial, y si no se ve alterada por el hecho de que el comodatario que asuma alguna carga, el comodato sea accesorio de un contrato oneroso, ¿sí? Dice, existe además otro rasgo típico del comodato, es que no se encuentra debidamente destacado en la definición, le hace una crítica a la definición, ¿no? Y es cierto que el contrato solo transfiere el uso al comodatario, quien por el contrario no obtiene el goce de la cosa y por ello no obtiene frutos para sí ni aumentos de lo que debe restituirse juntamente con la cosa. ¿Qué sería un contrato de comodato? ¿Qué entienden ustedes por contrato de comodato? Por ejemplo, yo te presto la silla y la mesa para un evento, solamente la tenés que usar gratuitamente y devolvérmela así como te la doy, me la devolves. Claro, exactamente. ¿Qué más se utiliza generalmente en materia de inmuebles? ¿Se utiliza el comodato?
Sí, los departamentos, por ejemplo, si yo le presto mi departamento a un amigo para que solamente lo use por un tiempo determinado gratuitamente, me lo tiene que devolver, por ejemplo, en el tiempo y la forma como yo se lo entregué al departamento, por ejemplo, sin darme nada a Claro, cambio. ¿y si te entrega algo a cambio? Y ya ¿En qué sería se o transforma? una locación o ya sería si me entrega dinero ya sería un compraventa. Si me entrega dinero por cierto tiempo sería una Para el locación. uso, si para el uso y Gratuito. goce, para el uso, Gratuito. solo para el uso dice. Para que Si fuera para uso y goce, ya sería mutuo. a ver, uso y goce por una suma de dinero, ¿en qué contrato se transforma? El mutuo. No, el mutuo era una cosa fungible. Ah, no, Yo te locación, presto, esa es locación. El uso y goce a cambio de dinero exactamente, es la locación. exactamente, exactamente. Entonces, el contrato transfiere el uso al comodatario, la gratuidad del contrato es esencial y que quien recibe la cosa, el comodatario, se obliga a devolver la misma cosa recibida. Hay cosas muy sencillas, las botellas retornables deben ser devueltas. Sí. ¿Y ese qué tipo de contrato sería? No, hay compraventa, porque en realidad está comprando la botella de gaseosa, más allá de que tengan que devolver la botella, pero ya está comprando un producto. Pero ahí vos me hablas de una botella y el comodato no son cosas no fungibles. ¿Me entendés? Por ejemplo, un inmueble, no sé, una heladera. Es fácil, es fácil. En este caso, si vos comprás, vos llevás una botella para que te carguen agua o que te carguen, o sea, te vas con la botella de Coca-Cola, ¿qué tipo de contrato te vas a realizar? ¿Qué realizas ahí? Ajá, está bien, le presta botella a un niño para colocarlo en el local. Pero cuando vos vas a comprar, vos me hablas de la compra, ¿no? Las botellas retornables son dadas gratuitamente y deben ser devueltas. Claro. Pero eso no es comodato, ¿qué sería? ¿Qué tipo de contrato? Ahí sería el mutuo. Si vos me hablas de botellas sin la compra de líquido, ¿no? ¿Se entiende? Profesora, y en el trabajo práctico, por ejemplo, que teníamos que una de las partes le presta botellas de vino a la otra parte Ajá, para colocarlas en un local solamente que habían ajá. abierto y después, bueno, Si me eh, dan el contexto, yo por ahí lo puedo resolver mejor. Si por ahí, yo no vi el trabajo práctico, por eso si ustedes me dan el contexto, se prestó, o sea, me dan el contexto para qué se prestó y cómo, ahí lo podemos definir. ¿Me entienden lo que les digo? sí. Sí, El, porque si como, no es como que... el comodante le prestó al comodante, vamos a decir, a un amigo botellas de vino para que decore su local, pero después él las tenía que devolver en un tiempo dentro de 2 meses o antes si él lo requería, porque él tenía Ajá, una cadena de restaurantes y por ahí necesitaba las botellas de vino. ajá, ajá. O sea, Y que no eso las fue gratuito. y es Eso fue gratuito, sí, gratuito. Ajá, ajá. Y lo tomaron como comodato. y Les yo dijo que era un sí, comodato. yo sí, pero no sabemos, o Ustedes, sea, no estoy ¿de qué segura, para mí sí es depende? gratuito, ¿eh? ¿De qué depende que sea comodato mutuo? Y Puede de ser un mutuo que gratuito. el comodato es gratuito.
pero ¿de qué depende? De que la cosa sea fungible o no. Recuerden que nosotros, si vos me decís 10 botellas de vino, ¿no? Sí. 10 botellas de vino, marca, no sé. Sí, ahí decía la marca también en el inicio. Sí, pero a ver, ¿se acuerdan que en el mutuo decía que a veces en las cosas pueden establecerse como fungibles? Las cosas no es, a ver, las cosas son fungibles o infungibles dependiendo del uso que se le va a hacer. ¿Se entiende? ¿Un auto es fungible o no? ¿Un auto es fungible o no? ¿Qué entienden ustedes? Un auto que está inscrito, que está registrado, que está mi auto, que yo lo registré, el inmueble que yo tengo registrado, que es mío, ¿son fungibles o no? No son fungibles. Ahora, si yo compro, yo digo, estoy en una concesionaria y veo 10 autos, 0 kilómetros, rojos, Peugeot 208, 0 kilómetros iguales, y compro los 10 autos para mi concesionaria, ojalá, ¿es fungible o no? Sí, tiene su número de motor, tendrá su registro, pero ¿qué compro yo? Yo le digo, yo quiero 10 autos. Yo quiero 10 autos. Y veo en una concesionaria y le digo, mira, yo quiero 10 autos. Y el dueño de la concesionaria me dice, sí, yo te voy a dar 10 autos. Bueno, ¿con qué me paga? ¿O con qué le compro yo? ¿Se entiende? No depende, a veces la naturaleza, sí. 1 kilo de papa, no sé, 1 kilo de polenta, a veces son por naturaleza fungibles, pero a veces dependiendo de la condición son fungibles o no. ¿Se entiende? Por eso para uno de ustedes era mutuo. ¿Por qué? Porque son 10 botellas de vino que se le prestó 10 botellas de vino. Mientras no la consuma y solamente, mientras no la consuma y sirva solamente para exhibición, ahí estaría no fungible. Claro, no fungible, pero si es mutuo, vos le entregaste ¿para qué? Para que se los tomen y te devuelvan las 10 mismas botellas. Claro. Ahora, si vos le prestás y él te tiene que devolver la misma botella, ¿qué sería ahí? Sí. Ahí ya deja de ser fungible, ¿eh? Pero le prestó para la decoración, pero ¿qué le dijo? Esta botella es, no sé, Luis XV, que vale $10.000. Yo te la presto, pero vos me devolvés, que dentro de 2 meses me la devolvés. Esa botella, porque es muy cara. ¿No vieron las películas generalmente que cuando van en esas fiestas a las modelos les prestan esas joyas que son muy caras para que las luzcan y que hagan publicidad? Pero ¿qué pasa? Que cuando tienen que devolver la joya, ¿no? La misma joya. Porque si no se la están robando. Bueno, ahí está. Un comodato gratuito sería. Porque vos que le decís, bueno, señorita, use y devuélvemelo. Luzca usted, luzco yo con los donos sí, que ella se la llevó, ¿no? Se la había llevado como presa. Claro, ella se llevó, pensó que era un regalo de la casa y no era regalo de la casa. Son contratos, también es un contrato, en este caso un contrato de préstamo, una cosa infugible. Luego le decís, yo quiero que me devuelvas eso, porque a mí eso es, eso sale muy caro, o por ahí tiene un valor determinado. Entonces deja de ser fungible, porque se le individualiza. ¿Se entiende? Sí. Bien. Dice que el contrato de comodato es un contrato típico y autónomo perteneciente al género de los contratos de préstamo. Claro, pasan a ser no fungibles porque si generalmente cuando se le presta si la idea es que tienen que devolver lo mismo, para que usen nada más. Cuestión que no se hace en el mutuo, ¿no? En el mutuo, ¿para qué? Mira, yo te doy 10 botellas de vino, las toman
y devolverme dentro de 3 meses Otras otras iguales y pagarme 10.000 pesos más o bueno, vemos. ¿Se entiende? Acá vos le decís, no, devolveme las mismas botellas, porque esas botellas yo te presto, ¿sí? Bien. ¿Vieron lo mismo pasa con, por ejemplo, en materia, cuando ustedes vieron cuando uno adquiere un servicio de TV por cable? ¿Qué te dan en comodato? el equipo. Los decoders, el equipo, te prestan y te dicen, mientras que vos me pagues el servicio, yo te presto los equipos, ¿sí? Después me devolvés. Lo mismo pasa con los dispensers de agua. Vos consumís una cierta cantidad, yo te presto, o para un evento determinado, te presto te presto las heladeras, vos me los devolvés, pero vos me tenés que consumir a mí. Pero ¿por qué te presto las heladeras? Porque me consumís a mí. Yo tengo una empresa, no sé, acá tenemos una empresa, ay, no me acuerdo el nombre ahora, Todo Frío se llama, donde venden bebidas, no sé, vino, entonces te dice, bueno, mira, yo te compras el hielo y te dice, bueno, llevaste el freezer, me lo devolvés después, firmamos, cuando termina el evento me lo devolvés. ¿Se entiende? Así, eso es clarito así. ¿Está? Bien. Sí. Y dice que es un contrato típico de autónomo perteneciente al género de los contratos de préstamo, al igual que el mutuo, ¿sí? Pero el mutuo, ¿cuál es la diferencia? Que para que el mutuante de que se los puede hacer solidariamente por las obligaciones de que ¿a quién? Bueno, en todo caso, si tienen alguna duda, yo no entiendo. Dice, se los puede hacer solidariamente responsable. ¿Por qué? Y si lo devuelven las botellas, sí, tienen que ser responsables, ellos tienen que devolver las botellas, si no, ¿qué es lo que pasa con el contrato? Además, hablamos de solidaridad. Solidaridad es cuando hay más de una persona, o hay una de las partes, ¿no? Personas o partes. Acuérdense que acá hay dos partes, en una de las partes. Bien. Acá habría incumplimiento si no se devuelve, ¿no? El dinero por ahí se lo toman, perdón, el dinero, las botellas. Discúlpenme, estoy en casa, así que mis perros están al orden del día. Profe, ¿sí? En el caso de que ellos rompan, pierdan esas cosas que le prestan, por ejemplo, la botella de vino o la joya, aparte de que ellos se responsabilizan en forma solidaria, le tienen que pagar o indemnizar por los daños o perjuicios que se ocasionan por el mismo, ¿verdad? Claro, sí, porque si suponete es un vino muy caro, que es única, no sé, una única cosecha, y bueno, o lo tenía que utilizar ese mismo día. O sea, no es que el daño y perjuicio sale por forma objetiva, sino que eso es porque por ejemplo, realmente... en el contrato, eso, por ejemplo, en el contrato de compra del comodato, yo le presto, por ejemplo, la joya que sale en millones, pero si me la llega a perder, yo lo puedo dejar como una cláusula dentro del contrato que si él se pierde o se extravía o lo que sea, se hace responsable de hacer el pago o la devolución correspondiente de la joya, ¿verdad? Sí, lo podés hacer, pero de por sí ya se puede dejar registrado, pero de por sí ya se tiene, eso ya es evidente. Pero, a ver, vos le ponés generalmente, sí, en el caso de pérdida o sustracción, por ahí le pueden robar, ¿no? Por ahí el comodatario se hace responsable de la devolución, porque puede ser que rompa. A mí me dijeron, yo tengo un dispenser y me dijeron, mirá, ¿se rompe? Si se rompe no por el uso, ¿no? ¿Sí? Acá vos lo podés usar y si se rompe por el uso, bueno, se cambia, se ve. Ahora, si vos lo rompés, lo tenés que reponer. Lo mismo sucede con la joya. Si usás la joya y bueno, sucede algo que es una cuestión imprevista,
por la misma falla no sé, de la joya, sucedió algo que por la que se dañó, bueno. Ahora, si vos rompiste, digamos, o perdiste no sé, un diamante de la joya, en este caso sí hay una responsabilidad y en las cláusulas, en una de las cláusulas se debe poner, es lo usual que se haga. Y en el caso del robo, por ejemplo, si le llegan a robar la joya o el hurto, porque hasta que se compruebe de que realmente se robó, queda como en la duda, ¿no? Pero en ese caso del robo y el hurto. Pero Dios te tiene que devolver la cosa. No importa si se la roban o la sustraen, o sea, él tiene que devolverla. Y si está dentro de y sí, si está dentro de la cláusula, le tienen que devolver. Porque si no, yo también digo, mira, me robaron la joya y no se las devuelvo. ¿Me entendés? Tiene que, o sea, así con la misma fe que se presta, con la misma fe se tiene que devolver. La buena fe, acuérdense, la buena fe en los negocios, toda la cuestión. Ahora, yo siempre les digo, cuando hay un daño, hay que comprobar el daño también. No es que el daño es por sí nomás, es objetivo. ¿Me entienden? El daño no sale de la galera, el daño se tiene que comprobar el daño, ¿sí? Siempre, porque si no, va a decir el juez, por ahí le iniciás una demanda de daños y perjuicios, el juez va a decir, pero, ¿qué pasó? Y bueno, no devolvió a tal hora y me dijo que se le perdió, pero a la hora posterior me lo devolvió, pero a mí me hizo daño. ¿Y cuál es tu daño? ¿Se entiende? Entonces hay que comprobar que se lo robaron, o que en ese caso hubo incumplimiento, o que hubo un daño, que a mí me generó un daño en lo que no me devuelva o que no se cumplió el contrato. Eso siempre hay que comprobar, eso va a ser la función de ustedes, ¿no? O por ahí del otro lado, dentro de la justicia. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los caracteres? Son consensuales, es consensual, es bilateral, hay dos partes, como en el mutuo, es nominado, es conmutativo, porque se sabe en un principio, es no formal y es de administración. El comodante solo transmite la tenencia temporaria a una cosa y es de duración, ¿sí? Tiene un plazo y generalmente el plazo, las partes pueden pactar un plazo determinado o puede inferirse la finalidad del préstamo cuando el comodante le solicita al comodatario que se le devuelva la cosa. O sea, puede tener un plazo determinado o en cualquier momento el comodante le puede pedir. Generalmente saben cuándo se hace, esto es muy usual, que se hace, como yo le decía, en las cosas, no sé, en los decoders de los servicios de internet o en los eventos. Y en materia de inmuebles se hace cuando generalmente se le presta realmente una cosa a una persona y con la finalidad de que esa persona no posea la cosa. ¿Se entiende? Ese bien inmueble. Porque a partir de la posesión, el uso, el goce continuado de un bien inmueble, ¿qué puede adquirir el poseedor de buena fe? En algún momento, ¿no? ¿Puede tener derechos o no? Eso lo van a ver ustedes en derechos reales cuando vean. Pero una persona o una persona que posee un inmueble, ¿sí? Como propio, él puede decir, yo te puedo decir, mira, yo te presto mi casa, mi departamento, como decía la compañera, y devolveme acá no sé, úsalo cuando quieras. Lo usó 5 años y me dice, no, pará, este inmueble es mío. ¿Se entiende? Y ahí ya empiezan a surgir los derechos posesorios, los famosos derechos posesorios. En cambio, si yo le digo, te doy un comodato que vamos a renovar año a año, ahí yo ¿qué le doy? Lo único que le doy del inmueble es el uso. Señor, esta cosa es mía, usted solo la puede usar. Yo le presto, pero después cuando yo quiero usted me la devuelve. ¿Se entiende? Entonces, es para eso. A veces está también existe una simulación cuando en realidad hay un contrato de locación, pero en realidad
es un contrato de comodato. En realidad lo hacen pasar como un contrato de comodato para no pagar los impuestos, porque es un contrato informal, ¿se entiende? Entonces, para evitar todo tipo de por ahí fiscalización por parte de la AFIP, lo que se hace es el contrato de comodato, entonces es de carácter gratuito, generalmente no hay dinero de por medio, ¿sí? Bueno, fue raudo nuestra clase, por ahí yo suelo tomar un poquito más de tiempo, pero bueno, terminamos la hora, pero dimos estos dos contratos. Recuerden siempre estudiar, como yo les dije, por lo menos en materia de estos contratos. Está reprobadísima, pero bueno, hay que pasar el final y el trabajo práctico, porque me encanta cuando participan en clase. Bueno, esto nos estamos viendo, pero sí le voy a dar referencia al doctor Trillo y al doctor Deitch, que son los que también participan en la materia. Así que bueno, nos vemos y muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Un gusto.